Bueno, pues gracias. Empecemos esta sesión de Liderazgo 360 y yo soy Carlos Clúa y agradezco mucho, fuertemente a todos los participantes y claro, usted sabe que en nuestra empresa hemos hecho más de 9 libros para trabajar. Le estaremos mandando uno, los nuevos ejecutivos de liderazgo y coaching, que ojalá y pueda leer y puede detallar mucho más elementos de lo que aquí está. Agradecemos mucho la presencia de Laboratorios Abimex y esos compañeros, todos que por el área de administración no los conozco tanto, pero por área de ventas sí. Les Chaco, que es muy querido para mí por mucho tiempo, Maquimat, eh, mucho, muy querido. Pemex, compañeros nuevos en este andar. Q&A System, muy queridos de entrada. Unilever, muy fuerte. Distribuidora Polanco, muy amigables con nosotros. ATSA, lo que es todo este proceso de abastecimiento terapéutico, y Trimble Incorporation para algunos y algunos amigos más, y entraremos a trabajar en este proceso. Y bueno, yo soy Carlos Clúa, ya me conocen muchos de ellos. Empezamos esta aventura en el año 72 con nuestra oficina. Por nuestra mano han pasado más de 700,000 entrenados ejecutivos, sin hablar universidades, y hemos trabajado con muchas empresas de América Latina, Sudamérica y Europa. Muy fuertes las transnacionales se mueven en ese punto. Colaboramos en la Universidad La Salle y nos gusta mucho ser muy práctico en este proceso. Entonces, le indicamos que vamos a dialogar con ustedes al final y que bienvenidas sus preguntas al final, que esto será cerca de unos 5 o 10 minutos antes de las 2 para que ya se vaya a comer rico. Primero vamos a darle comida al alma y al cerebro para mantenernos bien y después le daremos al cuerpo. Y yo quiero agradecer mucho su presencia y recordarle que el próximo jueves es el Día de Acción de Gracias, por lo tanto no es suficiente las gracias que le doy y todos deberíamos dar muchas gracias a la vida por estar llegando a este fin de año que seguramente nos ha retado a nivel personal, a nivel familiar y a nivel laboral de muy intensa y también socialmente. Entonces, vamos a trabajar con este modelo de liderazgo 360, donde iremos paseando. El liderazgo 360 tiene esta característica. Un 360 es usted con la visión completa. Usted y su jefe, usted y sus subordinados, usted y sus iguales, en un entorno, en un contexto, y usted con usted, tal vez muy importante en esta actividad de entrada. Y a Javier, que seguramente nos está oyendo, dedicamos esta primera lámina. Mario Andretti, corredor de Fórmula 1. Para aquellos que corren, si todo está bajo control, no estás avanzando con la rapidez necesaria. Y esto es interesante en esta época. En esta época estamos viviendo con riesgo. No todo está bajo control. Pero esto no significa que tenemos que quitar el pie del acelerador, sino muy al contrario, acelerar más fuerte y trabajar con nuestra máquina de operación, de vida, de cuerpo. Si el cuerpo es una computadora, la parte física es el hardware, la mente es el software. Entonces hay que trabajar en las dos dimensiones y claro que hay que tomar riesgo, pero con inteligencia para avanzar. La respuesta siempre para llegar lejos es tomar riesgos inteligentes y tener habilidad de manejar estos riesgos. No es evadir el riesgo. Si usted quiere estar muy seguro, usted siempre llegará al último y a lo mejor no llegará porque precisamente estando al último no le interesan su aportación. Y dentro del contexto hoy tenemos que hablar de liderazgo virtual. Si algo sabemos es cómo la tecnología nos ha obligado por medio de la pandemia a acelerar nuestros procesos y seguramente todos, una buena parte nos están oyendo desde su casa. En general, las transnacionales han estado cerradas prácticamente desde marzo, mediados de marzo. Muy pocas áreas han tenido que trabajar, solo tal vez plantas de producción y abastecimiento, y la mayoría está en virtual a distancia.
En México virtual a veces se asocia a tiendas virtuales cuando internacionalmente se está hablando de a distancia en un proceso. Entonces, y esto seguirá presente con nosotros de aquí a fin de año y muy probablemente el primer semestre. El mundo económico será muy diferente con COVID y vacuna, a sin vacuna y COVID, pero habrá dejado sus procesos de aprendizaje de entrada. Entonces, 8 principios para dominar el liderazgo virtual de los equipos. Y el liderazgo virtual es muy crítico, su forma de liderar. Entonces, tiene que revivir el propósito del equipo y definir roles. Entonces, y que la gente acepte este vivir de cambio de tecnología y que no por ello se vuelva un cuello de botella, porque usted necesita rapidez en el juego para establecer un nuevo ritmo de trabajo. Y ese nuevo ritmo de trabajo creará nuevas tradiciones. Habrá reuniones informal, en vez de tener una reunión formal, hará un bar virtual y se reunirá con la gente. Hoy en las empresas se está explorando eventos cuando hay economía de fiesta virtual de fin de año, con conceptos como el enviar una cajita de un tequila o de un vino, y tener una conferencia, una degustación y todos por webinar, precisamente brindar y tener este resultado. Monitorear la capacidad y progreso. Hay que priorizar y hay que trabajar en esta actualización continua. Recientemente estaba oyendo una presentación de la Universidad del Trabajo en Basilea y estaba de invitado el director de entrenamiento de Novartis. Y decía, necesitaremos 100 horas al año de entrenamiento, cuando antes hablábamos de 50 y eran muchas. Pero el problema es que los indicadores, el 70% de nuestro equipo no está preparado tecnológicamente para este nuevo mundo. Entonces hay que priorizar, hay que poner orden, qué va primero, qué va después, hay que seguir actualizando continuamente y hay que entender por tecnología, por videollamadas, dónde se encuentra el otro para como equipo, pero en tecnología, tener una visión compartida de tareas. 4, aprovechar la tecnología para colaborar, para trabajar juntos. El 70% de los estudios te dice que la tecnología está para quedarse. Ya haremos una encuesta en un ratito de cómo usted ve. De hecho, muchas internacionales antes de la pandemia ya tenían un día de home office, pero no todos los días. Y la pregunta es, ¿cuántos días tendremos después de la salida del COVID en home office por semana? Y la tercera es, en función de eso, ahí habría un estudio muy interesante en el financiero de los arquitectos de oficina, hablando de crear nuevas oficinas para más desarrollar cultura, para tener más reuniones, para ser más divertida con juegos y no como lugar de estación de trabajo. Fomentando colaboración y pensamiento diferente. La tecnología nos invita a pensar diferente. Recientemente me metí y en el mundo de capacitación tenemos muchas dinámicas de grupo y ahora empecé a ver dinámicas de grupos virtuales y me llamó mucho la atención algunas todavía simples, pero ejercicios para manejar un equipo en el proceso virtual y usar la tecnología como pegamento, que si ya el liderazgo era precisamente ese pegamento más de entrada. Hay que hacerse visible usted como jefe con su gente y estar verificando con frecuencia. Tiene que estar con frecuencia. Peligro. El proceso virtual en los estudios reduce la confianza unos con otros al 83%, reduce la innovación un 93% y reduce el compromiso o el engagement un 80%. Peligro. Hay que echar esos números para que mejore la confianza, la innovación y el compromiso. Y tiene que entender que esta etapa que hemos vivido este año y que nos quedará por vivir probablemente un semestre más de todo el año próximo, pues yo calculo y volví a ver una presentación en este momento a las 11 de la mañana con Quintana, el director del financiero, será muy diferente el segundo semestre del año próximo al primer semestre. El primer semestre todavía estaremos con problemas.
Pero las personas responden diferente. Hay gente que al contrario le ha gustado este proceso y hay gente que le ha molestado y hay gente que se empieza a retirar. Y entonces hay un riesgo de cambio de rendimiento y necesitamos trabajar más uno a uno. Y hay que comunicarse continua y constantemente de forma estratégica. Hay que tener más presencia, hay que inclusive delegar quién va a estar mandando mensajes y moviendo a la gente y buscar formas más creativamente de comunicarse. Tenemos que empoderar, dar confianza, veremos una lámina en esta para promover más el autoliderazgo, el que la gente tome y acepte el fracaso y aprenda. Recientemente en esa misma conferencia algún consultor decía, como estamos aprendiendo, tenemos que aprender a perdonar. Tenemos que aprender a perdonar porque cuando estamos aprendiendo nos vamos a equivocar y estamos aprendiendo a hacer el uso de la tecnología y entonces pues hay que tener cierto proceso empático y perdonar. Y generar confianza para riesgo e innovación. Sí, estamos en un nuevo mundo y retomaremos el tema de riesgo e innovación de entrada. Finalmente, asegurar el bienestar y la salud. En todos los estudios, la pandemia está haciendo y la gente que está en casa, dos tipos de gente. La gente estructurada que se viste, maneja un horario, va a su lugar de trabajo, opera, pero que al ser estructurada toma su tiempo de comida, cierra a las horas y este va a ser el sano. Y hay quien hace un proceso integrativo, está haciendo lo de la familia, está haciendo lo del trabajo y entonces ese se desgasta mucho porque no tiene horario y normalmente el trabajo con una comunicación como esta está en los estudios llevando 1 a 2 horas más de trabajo. Entonces hay que hacer rutinas saludables, pararse, trabajar y hay que liderar con el ejemplo. Estos 8 es un artículo que puede bajar usted de internet por Deloitte. Si pone Deloitte, liderazgo en equipos virtuales, bajará este estudio con más detalles y recomendaciones. Y si le hace falta, pues pídanos a donde se escribió y se lo mandaremos con mucho gusto. Entonces, regresamos a un punto. Este era uno de nuestros libros, El Nuevo Liderazgo, un libro maravilloso para hablar de negocios familiares. Y había 4 secretos ahí sencillos. Uno, explora tu entorno, mercado, competencia y diagnostícalo. Porque sí, los números hoy cuentan la mitad de la historia son los números cuando vemos los resultados, pero la gente no entiende a veces lo que costó hacer esos números, lo que hubo que sufrir o lo que hubo que saber para hacer esos números. Y claro que alguna vez fue así, 2018, no necesariamente ahora 2020 es así, que como fue 2018, 2019, pero tampoco será así en el 2021. Entonces va a generar una presión de estar monitoreando cómo se está moviendo el entorno afuera y el entorno adentro, el entorno. Regresamos a Jack Welch, mal estará la empresa que el cambio externo va más rápido que el cambio interno. Hay que ajustarlo. 2, hay que crear una estrategia y alinear a tus ejecutivos en ella. El arte y el liderazgo es el arte de alcanzar más de lo que la ciencia de la administración dice que es posible. ¿Por qué? Porque ese es el ser humano y en las crisis es el ser humano el que tiene flexibilidad, no es otro. Y a ganar mercado, quien tiene el cliente tiene el negocio, quien no tiene el cliente solo tiene una bola de gastos y de gente que cargar. Cuídeme el cliente y ataque con el cliente. Cuando hay cliente y hay un cliente que paga, pues sensacional. Regreso a mi frase favorita de venta, cerveza vendida es cerveza cobrada y meada. Sí, esto se dice en el mundo de la cerveza. Para vender hay que cobrar y para cobrar y volver a vender hay que desgastar el producto y con las reglas de oro. Acuérdense que el que tiene el oro es el que manda y cuando vemos quién es el que tiene el oro fuera de la empresa es el cliente y quien tiene el oro dentro de la empresa es tu jefe que te puede ascender y por eso es importante alinearlos, trabajar con ellos. Sí, la segunda regla es que el que tiene el oro pone las reglas, pero tú las puedes negociar y puedes trabajar. Y la tercera regla de oro es que siempre hay oro en otro lugar. Así puedes cambiar de clientes, puedes cambiar de jefe, puedes cambiar de trabajo, pero cuando regreses a la tercera regla, llega la cuarta regla de oro, que es siempre igual. Quien tiene el oro es el que manda.
el que paga manda. Y 4, el juego nunca termina, el continuo crecimiento, la revisión continua. Había un cuento que se usaba mucho para esto en el libro de 7 hábitos de Stephen Covey que manejaba. Contaba que un leñador iba, le dan una hacha recién eh, afilada, va a cortar, le enseñan cómo cortar árbol y el primer día corta 2 árboles y el tercer día ya corta 5 árboles y el tercer y el séptimo día ya corta 8 árboles. Pero echándole todas las ganas y toda la tecnología, empieza a ver que al 10 día ya vuelve a cortar 5 y a los 12 días vuelve a cortar 3 árboles. Y entonces llega con su supervisor y le pregunta, oiga, yo le estoy echando todo el ánimo, yo le he entendido la tecnología, ¿por qué está bajando el resultado? La respuesta fue, ¿se le acordó usted afilar el hacha? Porque si no afila el hacha se va desgastando con el continuo hacer y hay que afilar el hacha cada rato para seguir reinventándose y manejar. Ya Freud, algún día allá por la salida de Londres, fue a visitar la segunda casa de Sigmund Freud, creador del psicoanálisis, el que más estudia el hombre. Y hay un periódico alemán en donde hay una entrevista a él que le dicen, bueno, ¿cuál es el secreto de la felicidad? Y él contesta, saber amar y saber trabajar y encontrar el equilibrio de esos dos mundos. No es fácil lograr ese equilibrio de los dos mundos entre el mundo no laboral y el mundo laboral de trabajo. Trabaja en estas líneas y aparecerá. Sí, regresamos al liderazgo y pongamos algunas bases. El liderazgo no se enseña, yo no le puedo enseñar, es una decisión que la gente tiene que querer aprender. Usted, en los modelos americanos solían decir en entrenamiento, se puede llevar el caballo al río, pero no obligarlo a que beba. Es una decisión personal. Todos somos líderes de alguien o de algo. Es decir, todos tenemos ese potencial dentro del juego para organizar una fiesta, para organizar un dominó, para hacer una actividad conjunta, para alcanzar un proyecto. Pero la primera y principal persona que liderar es el que ves en el espejo cada mañana. Si tú no te lidereas a ti y además tú tienes mando de gente, estamos en problema porque cuando tú pierdes el foco, le haces perder el foco a mucha gente en tu organización. Acuérdate, el liderazgo no es posición, no es que me nombre, es una decisión que tomo. Por lo tanto, no es un puesto, soy una persona que decide contribuir una causa, dejar un legado, formar gente y enseñar. ¿Qué es el liderazgo? Del inglés to lead, guiar, mostrar el camino, el que va adelante y va enseñando como alguien que te va enseñando en un museo. Mire, fíjese en esto, vea esto, reviste esto. La acción de motivar a un grupo de personas a que actúen hacia el logro de una meta común. Bueno, esta es la más general definición de dirección y liderazgo. Líder es la persona que posee una combinación de, y estaba más el liderazgo, de una personalidad que se ha crecido y de unas habilidades que se ha fomentado para que hace que otros deseen seguir sus instrucciones. Y en los negocios, el liderazgo está vinculado a desempeño. Regresamos a Lee Iacocca con 3 palabras. Lee Iacocca le preguntaron alguna vez, dígame en pocas palabras, ¿cuál es la definición de un negocio? Pues un negocio se define por personas, productos y servicios y utilidades. Si las personas no trabajan bien, no podremos tener un buen producto o servicio ni utilidades en el juego. Y entonces la evolución de un líder puede tener diferentes roles. Primera etapa, el jefe que manda, aprender a usar la autoridad. Segunda etapa, un líder, saber participar, influenciar, involucrar. Son procesos. Tercera etapa, ser un coach, pero ser un coach si no sabes influenciar y no sabes mandar, porque el coach se enseña a hacer la práctica. Y por última etapa, un mentor, que es alguien que guía. Si buscas la palabra mentor en Google, en la filosofía griega, es un amigo de Agamenón, que es al que se le encarga cuando Agamenón va a la guerra de Troya y se llama mentor, la educación del hijo de Agamenón. Entonces el mentor no es un jefe directo, no es alguien de tu misma área, es alguien que te aconseja
de toda la vida y opera. Y esta es muy mía, la 6-3 test, y que marca tu capacidad y tu motivación de jefe. Si tu capacidad de jefe y tu motivación es baja, tú toleras muchas cosas. Y cuando toleres, pues no hacen olas, las cosas no caminan, no funcionan, pero ahí van y la vida se lleva tranquila. Si la motivación y tu capacidad sufre, pues tú ya empiezas a mover a tu gente y si no sirve a alguien, pues le das una oportunidad, lo transfieres a otro sector. Es muy interesante ver cómo con un jefe no funcionó y cuando se transfiere a otra área, rinde. La tercera es que, bueno, pues hay que terminar con ello. Bolillo, telera, pambas y para afuera. Vámonos, hasta luego. Pero si tú terminas, tienes que traer gente, casi siempre. Y en traer siempre nos acordamos del que sale en Guatemala y llega a Guatepeor. Sí, la ventaja del nuevo es siempre una esperanza, pero al final yo sigo siendo el que tiene que construir la esperanza. Pero ya en liderazgo vas avanzando y si tu capacidad es alta y tu motivación es alta, tú transformas o ayudas a que se transforme la gente con que estás trabajando. Y si logras esto, trasciendes y dejas un legado maravilloso. Cuando van por la calle y te ven, te dicen al estilo mexicano, hola jefecito, ¿cómo estás? Y tú dices, oye, yo ya no soy tu jefe, hola maestro, ¿cómo está? Oiga, pero yo ya no soy su profesor. A ver, pero usted va a ser mi profesor o mi jefe toda la vida porque usted me enseñó a vivir, me enseñó a trabajar, me dio posibilidades, me hizo crecer. El mejor halago para un buen jefe. Y acuérdese este enfoque de abajo, si no sabes te enseño, no es pecado no saber. Si no puedes te ayudo, no es pecado no poder, pero si no quieres te vas. Bueno, te voy a dar algunas oportunidades, pero esa parte de actitudes es importante. Esto en Bimbo, Lorenzo Servicio lo hizo famoso, pero mucho antes también Richard Branson y algunos autores anteriores. Entonces, vamos a algunas encuestas rápidas para empezar a dialogar sobre este punto. Entonces, por favor, marque una. Son 6 preguntas y nos gustará oír la opinión de ustedes sobre 6 puntos que estaremos trabajando. A ver cómo sienten y piensan. No busquen la respuesta correcta, busquen su apreciación en este momento. Son 6 preguntas. Para bajar las preguntas tiene que bajar el cursor que está del lado derecho para ir bajando de la 1 a la 2, de la 2, y es simplemente marcar, es de opción múltiple. Bueno, siguen contestando y queremos ver qué piensa el grupo que tenemos, que es un grupo grande, cerca de 65 participantes, entonces tomaremos sus apreciaciones al respecto. Bueno, tenemos la respuesta en pantalla. El trabajo después de la pandemia será 2 días a la semana, parece ser el marcador más importante
en el juego, algunos dicen un día a la semana, unos cuantos pies todo de 3 días a la semana, pero muy interesante. ¿Qué es lo que le ha representado el liderazgo virtual? Esa es el 61% dice más trabajo y eso es lo que dicen los estudios, que a la mayoría de gente le ha presentado más trabajo y más presión en mucho sentido. Y el reto, ¿qué tanto se ha vuelto, cómo se ha vuelto a dirigir personal? Sí, el 58% dice que totalmente nuevo, diferente. Muy difícil, muy diferente, cara a cara, muy diferente. Venga a mi oficina a conectarnos, a tener un proceso con tecnología y administrar en su jefe. Bueno, es trabajar bien con su jefe. Ah, está interesante. Vamos a ver cómo hacerlo mejor de entrada y el manejo entre iguales, que este es tal vez el lugar más problemático que tenemos, las relaciones interarias. Bueno, pues es tomar la coordinación y la misión de la organización, sí. Es factible si tengo buena relación, bueno, hablaremos de esa. Y para muchos es la competencia que tiene para ascender. Y bueno, ¿y cómo ve usted su carrera? ¿Cómo y el liderazgo en sí mismo? Bueno, pues lo ve en saber qué quiero y a dónde voy. Es interesante, estas dos tienen una ubicación de mapeo, aunque la 2 que salió en el 11 es muy interesante. Es el esfuerzo y costo de llegar lejos, y entonces unas son las metas y la situación, y la otra es el costo. Y sí, como bien contestaron, el proceso no es dejarse llevar por la circunstancia. Bueno, pues vamos a entrarle a liderazgo, un ejercicio rápido. Léalo rápido, por favor, porque este es un ejercicio rápido. Y lo que trata de este ejercicio es cómo aprendimos a liderar. Te vas de viaje con tus hermanos, quienes ya son adultos. ¿Cuál de estos tres escenarios suenan más como algo que tú harías? Bueno, escenario uno, lo has estado planeando por semana, reservaste habitación en el hotel, hiciste reserva en restaurante, le cambiaste el aceite a auto, lo llenaste de gasolina y también organizaste paradas para descansar el camino. Piense que es entre hermanos, no es en trabajo, es con su proceso familiar. Dos, has estado corriendo toda la mañana, trabajando arduamente y tratando de hacer todo lo que tienes que hacer y eventualmente terminas tirando o poniendo un poco de comida en el coche y ropa en un bolso. Y si eres el que manejas, esperas para encontrar, bueno, una estación de gasolina en el camino, porque no has tenido tiempo de llenar el tanque y entonces necesitarás una gasolinera donde llenar tu tanque de gasolina que está en este medio vacío porque vamos en mi auto. Y tres, viaje familiar. Uy, qué divertido. Vas al viaje sin pensar mucho, llevas tu buen ambiente, tu buen aire, disfrutas de lo que lleven los compañeros o de ver qué encontramos en el camino y te darás cuenta que tienes que comprar una ropa para llegar a donde vas. ¿Cuál de los tres escenarios eres tú? ¿Uno, dos o tres? Tenlo en mente, ya lo tienes. Bueno, pues vamos a hablar de esto. Esto es cómo empiezan a hacer el liderazgo. El liderazgo empieza en tu estructura familiar. Empiezas viendo a tus papás y ves cómo diriges. Después ves a tus profesores cómo dirigen y después ves a tus primeros jefes cómo dirigen y de ahí tomas un proceso. Si el número uno te suena familiar, probablemente eres el hermano o la hermana mayor. Si el número dos te describe bien, eres uno de los hermanos o hermanos de en medio de la población. Y si el tercer escenario te describe mejor, probablemente seas el más pequeño de la familia. Y todavía haremos una opción más, que es el que es hijo único. Entonces, bueno, pues si tú eres el primogénito, tú eres el que vas a estar más con tu papá, tú eres el mini-mí y normalmente se te enseñó con dureza y perfeccionismo. Los papás, el primer hijo, son sumamente exigentes. Después, en el segundo o el tercero, se van aflojando y alguna familia muy querida mía que tienen 10 hijos,
decía que en el 8, 9 y 10 ya encontraban cansados a los padres. Y es muy interesante porque estoy hablando de una familia muy querida para mí. El primer hijo era siempre todos los premios y los últimos hermanos pues no llegaron ni a final de prepa. Entonces, el primogénito siempre responsable, siempre comportado, buscando la aprobación de los demás, pero muy dominador y perfeccionista. Así se le enseñó y así aparece. Aparecen carreras como leyes, medicinas, gerencias, y siempre intenta dominar, porque así se le enseñó en su proceso familiar. Pero a veces el primogénito se echó para atrás y no quiso tomar el mando. Y entonces entran los hermanos de en medio, que son los pacifistas, siempre comprensivo, siempre cooperativo y compitiendo siempre, compitiendo porque no tienen un lugar definido, casi siempre con muy, muy buenos amigos, eh, y que le dan mucha atención que no recibió en su familia, porque su familia era uno más, y muy con justicia. Y casi siempre vas a encontrarlo en carreras poderosas que tengan grandes habilidades sociales de negociación y como emprendedorismo, como comerciales, como áreas en la estructura manejando, porque ahí se te formateó. Y bueno, tendríamos el hijo menor, el alma de la fiesta, la alegría de vivir. Toda la familia lo cuida. Y entonces ese aprende a seducir al público porque tiene simpatía y encanto. Siempre es más libre, más creativo, con más independencia. Alguien que me está oyendo puede describir muy bien este proceso y que me está ayudando a monitorear esta presentación. Mucho en común con el hermano mayor, ya que ambos sienten que son especiales. El rango de influencia en la familia es que siempre le dan apoyo emocional y físico, por lo tanto, siempre tiene un lugar para él y se siente seguro. Y entonces aparecen carreras de entretenimiento, actores, comediantes, directores de cine, escritores, gente con mucha creatividad, publicistas y demás. Aparece también en doctores, profesiones, en áreas diferentes. Bueno, pues ¿dónde aprendió usted a liderar? Explórese un poquito para empezar a establecer. Y claro, si es hijo único. Bueno, el hijo único es una mezcla entre el más grande y el más chico. Siempre está rodeado de adulto, por lo tanto es más verbal y más maduro, tiene gran inteligencia y supera las diferencias de orden de nacimiento porque no tiene con quién competir. Entonces, del más chico toma el ingenio y la creatividad, pero del más grande toma el madurar más rápido y más verbal en el proceso. Explórese, porque esa es parte de su liderazgo de sí. Revisemos ahora en la molécula o en el 360 el manejo de los subordinados. Tres Is de tu rol. Y bueno, lo primero que queremos decir es la gran diferencia de jefe con líder. Y eso lo expresa ya Steve Jobs. Lo que distingue a los líderes de los seguidores es la innovación. El líder trata de hacer un cambio útil, siempre un mundo mejor, cómo las cosas deben de cambiar. El tradicional gerente hace un orden útil, siempre controlando, siempre cuidando, siempre apegado. El gerente tiene de mucho a pensar en el pasado, en cómo se hizo antes y qué aportó. El líder suele pensar mucho en el futuro, las posibilidades que hay. Entonces, si vemos el líder establece una dirección, el gerente planea el trabajo, el líder alinea y consigue recursos, por eso el líder está mucho en dueño de negocio, el gerente organiza y estructura, el líder motiva e inspira a aquellos que nos acompañaron al liderazgo inspirador. Ahí estaba, y el gerente monitorea y resuelve problemas. Sí, tenemos que trabajar en las dos dimensiones, pero hay una que nos lleva más que otra en los procesos. Tres componentes de liderazgo, la triple E. Uno, tu capacidad de imaginar. Y esto es planeación estratégica y esto es ver el futuro y generar estrategias. Y hay que cambiar las reglas del juego.
uno de los problemas que hay. Y yo quiero aquí contar el ejemplo de cómo se creó Ixe Banco, que yo colaboré mucho. Ese banco ya no existe, era el más grande de los pequeños y el más pequeños de los grandes, y precisamente por tener una market share de un 3%, se le vendió a Banorte, y porque era muy, muy rentable, y con eso Banorte llegó a los niveles grandes. La creación del ICSE Banco empezó en un estudio en una universidad con un ejercicio que debería de hacer usted más seguido. ¿Cómo debería de ser nuestro mundo ideal? ¿Cómo deberíamos trabajar idealmente? Y entonces, la pregunta que se hizo aquí es, en un banco, ¿qué sería el banco ideal para un cliente? Bueno, que no tuviera cola, que me llevara el dinero a mi casa, que tuviera estacionamiento, que se pudiera trabajar tecnología. Y así fue como nació Ixebanco. Y piense un poco cuál sería su empresa ideal para un cliente o cuál sería su operación ideal. Y tenga capacidad de imaginar, porque de ahí van a salir el cambiar las reglas del juego. Y hoy estamos en una época donde nos están cambiando los juegos y tenemos que imaginar. Regresaremos a esto. Y tendremos que involucrar a la gente, tendremos que conseguir la participación de la gente y ponerle retos y trabajar con ambición para hacer realidad este proceso. Y tendremos que ilustrar para el ejemplo, para enfrentar la realidad y la honestidad y firmeza para tener responsabilidad. Y claro que no voy a hablar de la cuarta I, que es implementar, porque todo esto estará muy bonito, pero eso tiene que dar resultado y tiene que echarse a andar. Tomemos algunas conductas de cada una de ellas. Y esto podría hacer usted un análisis, imaginar que también puedo hacer esas 5 conductas de imaginar que describo. Imaginar es anticipar y crear el futuro. Ya Drucker decía, la mejor forma de controlar el futuro es crear el futuro. Y crear el futuro implica cambiar las reglas de juego, no es hacer siempre lo mismo, y más en un entorno donde es lo mismo. Entonces, bueno, su plan y estrategia, pero ¿qué me va a dar nuevo? ¿Cómo vamos a cambiar las reglas del juego? Dos, fomentar la innovación. Sí, sí, y hay que pensar en cómo sí y no cómo no. En Procter Gamble solíamos siempre una pregunta en entrenamiento. ¿Y te tirarías del Empire State? La respuesta era no. Entonces vamos a cambiar la pregunta. ¿Cómo si te tirarías de un Empire State? Ah, pues si me das un parapente, si me das un paracaída, si me da... Ah, ok. Entonces vamos a pensar cómo sí se pueden hacer las cosas que necesitamos en vez de pensar cómo no y autolimitarnos. Entonces asumo responsabilidad, problemas más fuertes, en vez de solo, pues seguir haciendo lo mismo y rebotar los problemas, y la búsqueda con soluciones probadas y no probadas. Y ahí viene el riesgo. En las no probadas, 8 de cada 10 van a fracasar, pero si le pegas bien a una o dos, esas te van a dar más recuperación que otras. Piensen que hacen otros en otro país. Yo hablaba ayer en clase que el otro día, pasando por curiosidad, pasé por un canal, y si se quiere meter a internet, podría usted probar 2, 3 cosas. Uno, la moda de mujeres viene ahora en que se pintarán los dientes de diferente color. Entonces, eso tiene una potencial de venta y de negocio. Véalo en internet. También quiere ver algo diferente, pero esto ya pasó en los 60 y 70. Vea las sandías cuadradas que se hacen en Japón. Cuando yo estuve en Japón, el problema de una sandía es la transportación. Es una forma muy difícil de transportar con mucha pérdida de espacio. Y entonces empezaron a hacer sandías cuadradas. Véala en internet y se va a dar cuenta que sí es factible. Es solo un proceso de trabajar en cómo sí y no cómo no. Y entonces, claro, lo amarra visión, misión y estrategia de negocio. La segunda ahí, meta a la gente al juego, que se participe, que se involucre a la gente. La participación es lo que nos ayuda mucho. Hoy estamos en una etapa en donde la flexibilidad nos los da la gente, no la estructura. Antes solíamos manejar un diseño de organización que se hablaba de las 3S: sistema, estructura y todo lo que es estrategia, estructura y sistema. Sí, eso es bueno,
pero eso tiene que cambiar con las 4 Ps. Personas, primero propósito, procesos, personas, trabajando en esta línea de operación para adelante. Y entonces tenemos que darle a la gente el sentido de asociado, de dueño de negocio. Esto es importante y darle sentido de urgencia. Yo me acuerdo, hay un libro de John P. Kotter, Sentido de Urgencia, que lo usamos en muchas empresas en el año 2009. El modelo de cómo sí se puede y cómo tenemos urgencia en hacer el cambio para tener un proceso mejor. Sabemos que el cambio es progreso, pero también sabemos que el cambio es dolor. Y entonces se comunica abiertamente y alienta y fomenta riesgos y aprendizajes en un clima de confianza, sabiendo que el riesgo pues tiene la posibilidad de error y muestra un entusiasmo genuino, tanto para el negocio como para la gente y los valores. Y la tercera ahí, ilustrar. Ilustrar es como un dibujo, es poner un ejemplo, es poner una, una imagen. Y la imagen es el jefe. El proceso de imitación es el jefe. La gente aprendió así. Cuando yo sea jefe voy a hacer de su figura de autoridad. Entonces, hay que alinear las diferentes áreas. Uno de los problemas que hablaremos en relaciones eh, con iguales es las diferentes áreas. Es desarrollar la organización, un servicio con reloj a nivel lo más rápido posible. Esto es interesante. Cuando en México llegó Domino's y puso su garantía de 30 minutos, pues todo el mundo pudo copiar las motos y entrega a domicilio en el año 94, pero no todo el mundo todavía, algunos intentaron poner la garantía de 30 minutos y algunos trampearon y entonces empezamos a poner la garantía de 30 minutos dentro de una área de influencia y ubicar las productoras dentro de un área donde pudiera generar el resultado correctamente. Y mucha retroalimentación. Hay que dar feedback. Hay que ayudar a la gente que sepa cómo va y el líder sea mandos intermedios, porque ser mando intermedio es la mejor oportunidad de liderar. Mucha gente dice, bueno, yo voy a ser líder cuando yo sea el nivel más alto. No, 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 el juego se juega en medio, en gerencia y supervisoría. Esa es la columna vertebral, ese es el que junta la cabeza en la estrategia con los pies y las manos en la actuación. Entonces, es importante esto. Y podremos hablar 4 combinaciones administrativas de jefe subordinado. Primer camino, un jefe profesional y un subordinado profesional. Bueno, este es el mundo legal. El gerente trabaja bien, son complementarios, le da libertad al subordinado y el subordinado lo usa. Vemos del lado derecho la segunda opción, un gerente profesional y un subordinado aficionado. Esta es la respuesta oficial de todos los jefes. Es que tengo unos subordinados tan malos. Bueno, pues a ver, hermano. Si tienes un subordinado tan malo, nada más hay 3 opciones. O despides al subordinado, o lo desarrollas, o no haces nada. Despedir o desarrollar son buenas respuestas de un gerente profesional. No hacer nada es de un gerente amateur o aficionado y pasamos en la matriz abajo, un gerente aficionado, un subordinado aficionado. Bueno, pues o los dos irán o uno de los dos se volverá profesional. Si es el gerente, estará en el cuadro de arriba. Si es el subordinado, estará en el cuadro abajo en la izquierda. Gerente aficionado, subordinados profesional. Siempre que hablo con un jefe que está en problema, me habla mal de su superior y no entiende, y eso hablaremos en un momento, que su trabajo es crear un jefe profesional y hacerlo mejor y que no puede reaccionar de otra forma. Su trabajo es que el gerente luzca porque es su jefe y a él está atado en los resultados correspondientes. Quiero cerrar esta parte hablando de la relación y el facultamiento jefe subordinado. Tú fijas qué rol y qué iniciativa le vas a dar a uno. Si el trabajo del subordinado es identificar el problema y la oportunidad, es decir, lo nombro vigía, entonces el jefe tiene que generar soluciones a ese problema, hacer planes de acción, implantar y dar seguimiento. El jefe carga el juego. Pero si al subordinado lo nombro
que identifique el problema y me traiga soluciones, entonces yo nada más selecciono soluciones, hago mis planes de acciones, implemento y doy seguimiento. Pero si yo tengo un subordinado mejor que identifica y me avisa el problema, que genera soluciones y que yo apruebo y que me da planes de acciones, pues mi trabajo es nada más implementar y dar seguimiento. Pero si yo tengo un subordinado que identifica el problema, genera soluciones, hace plan e implanta y da seguimiento y me comunica, pues yo lo único que tengo que hacer es mantenerme al tanto e intervenir cuando se quiere. Y 5, si mi subordinado me da todo más las reuniones, pues yo lo único que tengo que es mantener informado es qué es lo que se requiere. ¿Qué nivel de facultad le das a tu gente? Y tenga cuidado que muchos jefes, cuando hablamos de sus 3 caminos, primero hacer, después hacer que hagan y después observar hacer, en su desesperación, el jefe toma el rol, la opción número uno, y entonces, por definición, el subordinado va a tomar el rol número uno. Claro, hay subordinados que le puedo dar el rol 2 o el 4 y funcionan. Y hay otros que tienen que manejar el uno. Pero entienda que es un juego coordinado. Fíjese en el dibujo, como que la mente nos transmitimos para podernos coordinar en este proceso. Me salgo del manejo del jefe y quisiera hacer un ejercicio rápido. Bueno, ¿cuántas bolas rosadas vio? ¿Cuántas bolas rosadas vio? Ya no ve ninguna. Bueno, pues ahora le voy a hacer otra pregunta. ¿Cuántas verdes vio? A que se le dificulta mucho cuántas verdes vio. Eh, bueno, si usted ve, son 8, 8 y 8 de entrada. Pero casi siempre donde ponemos el foco es donde estamos trabajando. Hablemos de molécula. En los químicos, una definición de molécula es la parte más pequeña que puede existir en un cuerpo en estado libre. En una molécula laboral, y esto es, aquí se empezaron los 360 a trabajar los grandes autores, que es otra forma de hablar de los 360, es la parte más pequeña que puede existir en un cuerpo administrativo. Entonces, la molécula laboral de usted es yo como que veo esta célula y su parte central, y aunque en los procesos de accountability decimos que usted es responsable del 85% de lo que pasa, ¿sí? Eso es verdad. Pero lo que pasa afecta a estas personas que viven todos los días con usted, su superior, sus iguales de jerarquía, sus soportes, sus subordinados. Y además, si tiene todavía, es posible que en algunos puestos tenga todavía 2 elementos más en la molécula laboral: sus clientes externos y sus proveedores externos. Entonces, ¿cómo está su molécula laboral? Porque eso es un 360. Hemos hablado de usted como líder con sus subordinados, esa interrelación. Ahora vamos a hablar de usted y su superior, cómo está su relación. Y después vamos a hablar de usted y sus iguales, cómo está su relación, y ya ahí haremos algún proceso junto. Pero si usted ve, hemos hablado del liderazgo de usted mismo, de usted, de su proceso, y dentro de un contexto de liderazgo virtual, usted cómo nace como hermano o hermana de una sociedad, cómo aprende a liderar, cómo da un nivel de facultamiento y cómo se usa las 4 I de imaginar, de involucrar, de ilustrar y de implementar, y luego cómo maneja la relación jefe-subordinado. Si usted ve, hay unas flechas. Si la molécula está funcionando bien, de usted nacen las flechas para manejar todas las demás. Bueno, no cuesta trabajo la flecha de usted y su subordinado porque tiene la autoridad. Y ahí es donde hay que empezar. Cuesta más trabajo la de usted y su jefe, porque su jefe tiene la autoridad formal, pero usted tiene la autoridad informal, y ahorita le hablaremos un poco de cómo trabajar bien con el jefe, como usted manejó. Pero luego tiene la de usted y sus iguales.
El problema más serio de las organizaciones es entre los iguales y ahorita veremos y trabajaremos con ella. Entonces, vamos a hablar de usted y su jefe. Trabajaba con tu jefe y obtiene el apoyo. Bueno, a mí me gusta cuando empiezo a hablar de esto que para llegar al cielo se requiere ser bautizado y para ser bautizado se requiere padrino, madrina, ropón y sacerdote. Entonces, ¿quién es mi padrino o cómo desarrollo un padrino en la organización? Bueno, pues hay tres caminos tradicionales para esto, porque la respuesta en primera instancia es sé alguien que genere un gran resultado y entonces tu jefe va a quedar cerca de ti. Dos, sé el más leal para tu jefe. Esto se usa mucho en el gobierno porque es el que va a cubrir al jefe y es un trabajo bien normal. Y el tercero, pues que bautice un hijo y que te haga compadre. En las generaciones antiguas, si usted explorara con algún abuelo, vería que la estrategia era hacer compadre al jefe. Muchos fueron bautizados en el proceso. Entonces, vamos a empezar a ver. Recomendaciones para el manejo del jefe. Trate de estar cerca del superior y crear una relación personal laboral. Pero el jefe va a darse cuenta y es trabajo tuyo de estar cerca del jefe y que te evalúe bien. Y el jefe va a poner distancia mientras más se sienta manipulado, mientras más se sienta trabajado en una forma negativa esto. Dos, conoce sus gustos y aficiones y si puedes, compártelos. Sí, esto es importante porque ese es un tema donde tranquilizas a tu jefe, te pones en un mundo neutro y le es grato platicar de esto. Tres, la lealtad es sumamente importante. A veces más importante que los resultados. Mucha gente prefiere un subordinado leal con un resultado medio a un subordinado con un resultado espectacular, pero falto de lealtad. Y su trabajo es apreciar, ver lo positivo y agregar valor a las fortalezas de su jefe. Y si esto es así, ese jefe lo premiará y si se va, lo llevará con usted a su lugar, al nuevo puesto y le dará caminos. Y claro que complemente y cubra en el sentido, no de tapar, sino de proteger las debilidades y puntos ciegos del superior. Todo jefe tiene, ser jefe no es ser Superman, un jefe es un ser humano y como tal tiene fortalezas, debilidades y puntos ciegos. Entonces hay que ayudarlo en lo que sean sus debilidades y hay que manejarlo. Sí, en algún autor diría que cuando hable con su jefe, escoja su momento y espere a que le pida que le dé alguna retroinformación o aproveche y que cuando le hables como le hables a tu papá, con esa delicadeza y respeto de la autoridad. En Francia se le solía decir, el rey de los monos, ¿es rey o es mono? El rey de los monos es rey y es mono. El superior es jerárquicamente más fuerte, pero es un ser humano que demás. Y te va a amar mucho si tú le aligeras su carga, si tú quitas trabajo de su escritorio para ayudarlo y no le manda más bronca en él. Trabajemos un poquito con esto. La relación con el jefe, pues hay que hacerla. ¿Y cómo hacerla? Bueno, pues hablemos un poquito. Y aquí no vamos a hablar, pero tenemos instrumentos para medir la evaluación de su situación con su jefe y medirlo cuantitativamente. Y la pregunta es, ¿por qué me contrató el jefe? Pues para colaborar juntos, para que trabajáramos mucho. Hace muchos años yo asesoré al director general de Merck alemana, Udo Rilitz, ya él está retirado en Venezuela en una playa. Él era muy especial, su hobby era cazar tiburones, submarinos tiburones, y siempre que le enseñaba a los subordinados cuál era su hobby, pues ya empezaba a ver de origen economista. Y Udo me decía siempre lo mismo en cuanto a la contratación. Decía, Carlos, cuando contrato un director, mi primer pensamiento es cómo tardé tanto en encontrarlo. Y eso me dura un año o dos. Entre el año 2 y 3, en un momento, empiezo a decir, bueno, al final este es como todos. Y por allá del cuarto año empiezo a pensar,
Bueno, ¿y cómo me voy a quitar de este para traer uno mejor? Es un proceso de una esperanza. A veces así aparece con la novia o con el novio o con la pareja. Siempre hay una esperanza de entrada de colaborar juntos y lo tomaremos en un momento. Y claro, la relación toma tiempo, pero tú puedes influenciarlas de entrada. Y 5 principios para trabajar bien. Siempre clarifica cuál es tu papel y qué espera de ti y revísalo por lo menos una vez al mes. Busca entonces retroinformación constante, que te estén diciendo cómo vas. 3, manténlo informado al jefe en la jugada. Y 4, conquista su confianza, porque esto es lealtad y entender sus prioridades y preocupaciones. Y 5, no le hagas perder el tiempo a tu jefe, porque tu jefe también tiene un jefe que necesita apoyarlo y trabajar. Esto en los estudios hay un maravilloso Harvard que se llama Managing Your Boss o Administra a su jefe en Internet. Y este primer estudio empieza en el año 78. Hoy se habla de que a partir del 2012 se ha creado mucha literatura internacional de Managing Upward o lo que es gerenciando hacia arriba. Entonces, esto es importante. ¿Se puede gerenciar hacia arriba? Sí. ¿Gerenciar hacia arriba es mandar al jefe? No. Es ayudar a trabajar conjuntamente en los resultados y en el equipo y que yo sea un verdadero jugador de equipo con mi jefe y que además dé resultados por ellos. Entonces, ¿cómo conocer a tu jefe? Bueno, pues la relación es crearla y construirla. Entonces, ve al jefe como un ser humano, ya te lo dije, y para tener éxito se requiere conocerlo. Y tu evolución con tu jefe fue primero conocerse, si él te entrevistó o si él te heredó, porque cuando él te contrató, bueno, pues la ventaja era que fue su decisión, pero a veces te heredó. Y la 2 es el compromiso de casarse. Bueno, vamos a hacernos fiel en lo próspero y en lo adverso, y en la salud y en la enfermedad, y vamos a trabajar juntos. Y lo tercero es una etapa de luna de miel, donde todo funciona. Pero después 4, hay que aprender a vivir juntos y cuando vives juntos hay días buenos y hay días malos. Si pueden sobrevivir en vivir juntos, vivirán muchos años en la empresa. Pero si no, se divorciarán. Y el jefe pedirá tu salida o tú irás corriendo y romperás la relación, porque es un proceso de relación. Y entonces, claro, el jefe, tú tienes que tener información crítica sobre él, en qué es muy bueno y en qué es muy malo. En qué es muy bueno son habilidades que te van a ayudar mucho y que hay que aprender. En qué es tan malo es también importante saberlo porque ahí lo puedes ayudar mucho. A veces los jefes mayores de edad no somos expertos en PowerPoint. Pues un subordinado que es experto nos ayuda mucho cuando nosotros estamos en nuestra debilidad. Mis motivaciones, a qué puestos quiero ascender, qué es lo que me mueve. Entonces, esto siempre que me ayudes a alcanzar mis éxitos que estoy buscando, eso pues, mis puntos ciegos, cuidado. No te burles tanto de mí, yo soy un ser humano que no veo a veces errores que tengo y no los veo, no los entiendo, pero tú desde afuera lo ves muy claro. Pues ayúdame, ayúdame en buen plan y yo te lo voy a reciprocar muy fuerte. Mi forma de comunicación, yo soy micromanager, me gusta el detalle. Yo quiero todo verbal, yo quiero todo escrito, yo quiero todo al detalle, yo lo quiero en general. ¿Cómo es mi forma de comunicarme? Mi forma de decidir qué tanto te dejo hacer, qué tanto no te dejo hacer y mi estilo de trabajo. A mí me gusta por las mañanas, a mí me gusta por la tarde, a mí me gusta por la noche, trabajando intensamente y operando en el juego. Y trate de hacer esta plática, esta es una de mis sugerencias, trate de hacer esta plática con su jefe y después invítela a hacerla con su subordinado uno a uno. ¿Qué espera de mí y de mi puesto? Y a tu subordinado pregúntale qué espera de ti y de tu puesto, porque es un juego de ida y vuelta, es una negociación. Pero al subordinado pregúntale cómo va su desempeño. Y él sería mejor que él te preguntara a ti cómo va su desempeño y qué me sugieres para mejorar. Esta es una plática originalmente para que la hagas con tu jefe. Y si tú lo haces esto cada 2, 3 meses, vas a pasar por una alineación y balanceo maravilloso y vas a trabajar mucho mejor con el jefe en la operación. Y ahora
vamos a la tercera parte del 360. Liderazgo de mí mismo, en primera instancia. En segunda instancia, eh, liderazgo de mis subordinados. En tercera instancia, liderazgo de mi jefe. Y en cuarta instancia, liderazgo de mis iguales. Dentro de un contexto, México hoy, con un liderazgo virtual, trabajando en el juego presente y algunos en un proceso híbrido donde sí hay fuerzas de venta que están visitando, si el cliente lo permite. Y siempre si el cliente lo permite, porque hay clientes que no están permitiendo. Déjeme ponerle algún ejemplo. En hospitales, hoy los que tratan de vender medicamento en hospitales no pueden entrar, pero sí puede entrar la enfermera o el que da mantenimiento de equipo de tu propia empresa. Entonces, es muy interesante porque con la pandemia y con la tecnología a veces cuesta mucho trabajo conectarse con el cliente, porque el cliente decide con mayor razón con la tecnología escudada cuando sí y cuando no. Dwight Eisenhower, que fue el comandante del día D eh, en la Segunda Guerra Mundial y después fue presidente de Estados Unidos, decía, en la Segunda Guerra Mundial el reto fue mantener a los aliados, los franceses, los ingleses, los americanos y algunos otros países menores, sin que se dañaran entre ellos mismos, antes de matar al enemigo. Y este es un buen ejemplo de los problemas de la empresa y sus funciones. La, em- las diferentes empresas dentro de la empresa. La empresa de ventas, la empresa de finanzas, la empresa de producción, la empresa de almacén. Y cómo cada uno se ve independiente y se tira a matar entre hermanos. Y si yo no trabajo bien entre iguales, pues el que paga los platos rotos es el cliente y el negocio, porque entre iguales nos estamos peleando. Entonces, bueno, pues el liderazgo entre iguales, hay un libro, Liderazgo Literal, de Fisher y Sharp, que habla de 5 pasos, sobre todo cuando estés liderando lo que es un task force, un proyecto, un equipo transitorio, demás. Bueno, aclara mucho las metas, entiende ver para qué se ha reunido ese equipo informal para trabajar. 2, piensa integralmente, piensa sistemáticamente. Una de las frases, podríamos hablar 10 de pensar sistemáticamente, es siempre la misma. Los problemas de hoy son las malas soluciones de ayer. Las soluciones de ayer duran un momento y se empiezan a volver problema si no revisas qué está. Entonces, ve la causa raíz del problema, dónde está. No trates de resolver todo con una aspirina, porque en procesos sistémicos, si tú, eh, déjame ponerle otra ley de sistema, los cambios pequeños juntos hacen un gran cambio. Los cambios casi siempre se rechazan. Entonces, de Napoleón, vísteme despacio que voy deprisa. Vísteme despacio que voy deprisa. Oye, lo que quiero es que no te equivoques. Es decir, quiero hacer las cosas para terminar rápido y que no haya el costo de reproceso. 3, aprende de la experiencia sobre la marcha. Bueno, ve el pasado, pero ve cómo lo vas a mejorar y involucra a los integrantes de ese equipo y que los conectes y volvemos a la involucración como y darle feedback como un proceso, más que todo reconocimiento. El modelo de reconocimiento nos une, nos facilita, nos permite hacer muchas cosas. Y bueno, pues cuando ya vamos, en el liderazgo literal hay unas reglas de juego. Hoy por ti, mañana por mí. Hoy tú me necesitas, mañana seguro yo te necesitaré. Yo necesitaré que me entregues rápidamente algo por arriba del proceso, pero tú necesitarás de mí que yo te apoye con estos datos o esta información hoy porque la necesito. Entonces, y esto es lo que a veces no se entiende en los equipos interárea, que es donde más problemas a veces tenemos en México, las interáreas. La obra cooperación y aliados, siempre hay que buscar los aliados y evitar competencia y enemigos. Sí, a veces ahí competimos y sí, por definición, así como hacemos aliados, hacemos enemigos. Por favor, cuídalo, ten visible a tu enemigo y trata de cambiarlo por lo menos
si no aliado, por lo menos que no te estorbe. Ve terrenos y objetivos en común, que esto va a permitirte ahí conectarte y tu liderazgo, mueve tu influencia y convence con las ideas. Y atrévete a apoyar la mejor idea, aunque no sea la tuya. Y esto te va a dar mucho prestigio y te va a empezar a dar lo que en las organizaciones se llama una línea de crédito. Te dan un crédito para creer en ti y entonces esto facilita todo porque la gente te tiene el goodwill, una buena voluntad para trabajar contigo. Entonces, regresemos a la molécula. Tendrías que trabajar esta molécula. Entonces, regresamos a la molécula al 360. Yo en el uno central soy el jefe. Entonces, yo en el uno tendría que contestar cuáles son mis fuerzas como ejecutivo y líder, cuáles son mis debilidades y qué tipo de necesidades, qué tipo de subordinados necesito buscar para que me cubran mi necesidad. Si yo soy el coreback, yo tengo que, si en fútbol americano, yo tengo que tener una línea que me pare los golpes y esos son mis subordinados. Y si por muy bueno que yo sea, si mi gente no me trabaja en ayudarme, yo siempre voy a estar en el suelo, siempre voy a estar agotado, me van a entrar todos los problemas. El 2 romano para manejar al superior o al jefe. Bueno, el jefe tiene debilidades y fortalezas. ¿Cómo puedo yo reforzar las fortalezas y protegerles las debilidades? ¿Cómo le aligero la carga? ¿Cómo hago que su trabajo sea más fácil? 3, con mis iguales. ¿Qué puedo yo para que me consideren un buen líder de su área? Que yo soy una gente buena para oír mi opinión y sugerencia. Y esto tiene que ver mucho y en general, si tu relación es muy buena con tu jefe, los que están en 3 que no tienen tan buena relación con tu jefe, vas a querer que tú seas su vocero, que tú seas el que hablas por el equipo de iguales. Y 4, qué tipos de subordinados, cómo los desarrollas para que logren un buen desempeño y te cuiden fuertemente. Bueno, pues ahí vamos cerrando el 360, porque el 360 es tú en el centro y tienes la visión de arriba, la visión de abajo y la visión de los lados para trabajar y operar. Cerremos con 3 pensamientos finales para abrir unos 10 minutos de preguntas al final o comentarios, con mucho gusto. Un pensamiento ganador. Mira, no puedo fracasar, solo sigo intentándome y no me doy por vencido. Tal vez esa es la primera respuesta. Que no tengas éxito, eh, perder es aprender si lo puedes manejar y intentas y ajustas. Oye, actúa con el objetivo. Ten claro qué es lo que quieres alcanzar en tu empresa y tú como individuo. 3, ayuda a los demás. Pues eso es parte de ser líder y de ser igual. Trata de colaborar. Es un buen principio que te deban favores, es un buen principio que ayudes a trabajar a los otros. 4, crea con visión. Trabaja pensando en el futuro, la imaginación. Que hoy sea así, no necesariamente mañana tiene que ser así, si yo puedo crear un mundo mejor. Y ese mundo mejor es factible en todos nuestros mundos. 4, hay que juntarse con otro, porque juntos somos más, hay que hacer equipo y hay que trabajar en esta línea. Y 6, yo como individuo tengo que crear valor, tengo que ser una diferencia en donde sea mejor tenerme que no tenerme. Porque si es igual tenerme a no tenerme, pues a alguien se le va a ocurrir que es más rentable no tenerme, porque yo no agrego y no hago diferencia. Y luego crece, desarrolla tu potencial. Tú puedes más, mucho más. Si ves ahora y volteas para este año que hemos vivido, seguramente si la tuviste es difícil, en algún momento dices, ya no podía más. Y aquí estás, pudiendo más y llegando a otros niveles. Terminemos con una recitación de Richard Barrett que especialmente me agrada, para hablar de la huella que tenemos que dejar como líder, en donde el dibujo se ve muy claro que juntos podemos formar una estrella de éxito y demás, pero que necesitamos mucha gente y sus dedos para crear esta estrella juntos.
No sé quién eres ni lo que haces, pero cuando camine en tu organización, quiero sentir tu pasión, ver tu valentía, experimentar tu espíritu y saber qué estás haciendo para innovar. No sé quién eres ni quién ni lo que haces, pero cuando camine en tu organización, quiero sentir tu autenticidad, quiero ver tus lágrimas de dolor, quiero experimentar tus júbilos y quiero saber que nunca esconderás quién eres. Y claro, no sé quién eres ni lo que haces, pero cuando camine en tu ámbito, en tu organización, quiero sentir tu deseo, tu búsqueda de un mundo mejor, quiero experimentar tu voluntad y quiero saber que nunca dejarás de aprender. Y no sé quién eres ni lo que haces, pero cuando camine en tu camino, quiero sentir tu presencia, porque es tu presencia la que deja huella por donde estás. Cada uno de nosotros se nos hizo diferente. Se nos puso una huella dactilar que en todos los millones de habitantes del mundo no es repetida y que es precisamente para dejar la huella por el camino que andamos y hacer claro mi factor individual tratando de colaborar en un proceso de mundo adelante. Pues gracias, esto era lo que hoy queremos decirle y abramos algún marco de preguntas y respuestas donde tendremos que ser limitado por el número de gente, pero bueno, no sabemos las preguntas y respuestas que surjan de entrada para operar. Entonces, abrimos preguntas y respuestas. Si quiere poner preguntas y respuestas, pues adelante, bienvenido. Esperamos unos segundos. Bueno, en Oclua hay muchos servicios, como usted puede ver, pero si no hay ninguna pregunta, esperamos tantito, un minuto, dos, a ver si hay alguna pregunta. Si no, aprovecho y pongo un par de comentarios al respecto. Algo de lo que no hablamos es de un jefe tóxico. Un jefe tóxico es precisamente el jefe que por momentos de su personalidad o por momento que vive, se vuelve muy difícil, pero eso es transitorio. El otro jefe tóxico es el que tiene problemas muy serios de personalidad. Y el jefe más tóxico es el que trata que yo haga o me afecte sus problemas serios de corrupción, de falta de ética, de operación. Bueno, aquí tenemos tres preguntas. Líder tóxico, ¿a qué se refiere con este tópico? A un líder que me va a hacer daño. Se trabaja mucho cuando hablamos de manejo de jefe, estábamos enseñando manejo de jefe normal. El jefe tóxico es un jefe que te va a generar dolor de cabeza, que te va a trabajar de entrada muchos elementos. Es interesante, a ver, cambiaron, tenía yo una lámina, pero entra una pregunta de Luis Vegas, Liderazgo Sapiens. Hoy estaba yo leyendo precisamente de Harvard el Liderazgo Sapiens. El Liderazgo Sapiens es una nueva corriente, mucho en el proceso de humildad, de capacidad de construir, cuando un cambio es tan grande que tengo que hacer todo de nuevo. Y hay un Harvard reciente de liderazgo sapien, el liderazgo con sabiduría, sapien es sabiduría, que lo que trata es de humildemente, pero humilde no con pobreza intelectual, sino con menos ego y con menos procesos, sofisticado, enseñar, corregir, ajustar. El liderazgo sapien, cuando los estudias, está trabajado cuando el cambio es muy profundo. Entonces, el liderazgo sapien tiene precisamente este nivel de que el cambio se ha vuelto todo loco y tiene que haber un líder que tiene que conseguir un proceso de involucración en la gente. ¿El liderazgo 360 es igual que los diferentes tipos de liderazgo? No, los diferentes tipos de liderazgo se ve el liderazgo 360 cuando detalláramos más el líder de otros. Cuando vemos líderes de otros o de seguidores o de subordinados,
vemos estilos de liderazgo y ahí podemos usar desde un modelo con Hersey y Blanchard de los 4 estilos de liderazgo situacional, o podemos usar un Kurt Lewin de autócrata, demócrata y liberal, pero esos son los estilos, son las formas en que alcanza el líder y mueve al subordinado. ¿Qué hacer cuando un subordinado o jefe es muy cuadrado? Bueno, pues si es un subordinado, le pondríamos a hacer algunas actividades donde no tengamos una respuesta concreta, precisa y que tenga que ver opiniones y acercamiento para tratarlo de hacer más redondo, y a su vez lo buscaríamos en actividades que tuviera que trabajar con más gente para que viera otras perspectivas diferentes. Un cuadrado le sirve ver perspectiva diferente. Marco Aurelio tenía una expresión maravillosa: no hay verdades, hay perspectiva. No hay hechos, hay apreciaciones o historias. Entonces, la verdad de un cuadrado no es necesariamente la verdad del otro. ¿La esencia del liderazgo se verá trastocada por efecto de la pandemia? No, la esencia se sostiene, y tal vez es ahí donde nos puede sacar el proceso adelante. La esencia es lo que nos da el valor para seguir actuando, pero lo que sí creo es que la esencia se cuestionará posiblemente en la pandemia o en las crisis. En las crisis se presiona mucho la esencia, pero la esencia es nuestra base y está en nuestros valores, y esa no deberá de cambiar si es buena. Eh, Reina, ¿cómo trabajar con iguales que no son competentes y su desempeño afecta su trabajo? Trate de hacer proyectos en conjunto y empiécele a mostrar cómo hay que trabajar conjuntamente. Es cuestión de que quien se entrena junto trabaja mejor junto, y empieza la gente a involucrarse en este proceso. En mi experiencia, créale un objetivo en común o créale un problema en común a solucionar, y vas a ver que estando en el mismo barco empiezan a remar, empiezan a ser competentes y se empieza a involucrar. José Luis, ¿se tiene alguna evaluación para el líder 360 y saber dónde mejorar? Sí, tenemos todos los procesos de evaluación 360 que precisamente mide las habilidades y competencias en las 3 dimensiones, y te da, normalmente cuando haces una evaluación 360, te da cómo piensa tu jefe de ti, cuantitativo y cualitativo, cómo piensas de ti, cuantitativo y cualitativo, cómo piensas tus subordinados de ti, cuantitativo y cualitativo, y cómo piensan los iguales de ti. Y eso se pone en una gráfica sobre las competencias que querramos tener en la organización o el puesto. María de Jesús, excelente plática, gracias. Mi pregunta es, ¿qué me gustaría hacer con personal que no tiene interés por mejorar? Se le ha desarrollado sin avanzar, no se le puede correr y miente sobre el jefe. Bueno, hay algunos sectores, y yo me imagino que debe ser su caso, en el sindicalizado es muy difícil. Parte de lo que muchas veces se está manejando hoy es que en los procesos sindicalizados tenemos que aprender a trabajar con nuestras leyes que nos permiten avanzar en este juego y quitar gente. Pero yo creo en general, Michael Leboff tenía un gran libro, El Gran Principio del Management, y él empezaba siempre con una broma y decía, y le preguntaban, ¿cree usted en la reencarnación? Y él decía, sí, yo lo veo todos los días. La gente llega a la empresa, checa tarjeta y se muere, y son las 5:30 o 6 de la tarde y se va de la empresa, checa tarjeta y revive. La gente siempre tiene motivación para lo que quiere. Lo que no tiene es motivación para lo que no quiere. Entonces hay que buscarle dónde tiene esa posibilidad de motivación. A veces es una reubicación de puesto, a veces es un reto, a veces es invitarlo a que explore otras conductas. En Procter and Gamble se le hacía a la gente una pregunta para el manejo de tiempo. Oiga, su jefe le ha dicho que si cubre usted con su trabajo completamente, vamos a ponerlo así, el lunes podemos salir a una convención a Hawái y se puede quedar usted 3 días. ¿Usted cree que el individuo le va a decir que está ocupado?
con gastos pagos? No, el individuo hace todo y encuentra la respuesta. Todo lo que necesitamos es que el individuo quiera y ahí hay que involucrarlo y trabajar mucho con él. Algo sobre autoliderazgo, sí, Beatriz, líder de ti mismo, hay que trabajar. Si puedes, asómate a YouTube y ve un video corto, Palabras de Liderazgo, que a mí me fascina, sobre reflexión. Aliméntate de gente que está teniendo éxito y avanza. Eduardo, pues gracias por tu felicitación, el temario y forma de cerrar el círculo. Hoy en día, con el reto de la pandemia, el presentimiento es que uno está involucrado en más reuniones diarias con los subordinados. Sí, no es presentimiento, es real. Jefes iguales. ¿Qué recomendaría de ser camino con todos para ser más eficiente y mantenerse presente sin estar atado a 1000 reuniones diarias? Bueno, ¿cuál delego? ¿Cuál no? ¿Cómo prioritizo? Y cómo ser más claro en mi plan de objetivo con todos, cómo ajustamos la expectativa. Hoy en liderazgo virtual es importante que cada inicio de semana se revisen los objetivos que hay que cubrir la semana y las actividades que hay que hacer y se revise a mediados de semana hacia el final cómo va manejando. Hoy en la pandemia, los que no son tan buenos en administración de tiempo tienen que aprender a manejar mejor su tiempo, porque el sistema está lo suficientemente enredado y cuestionado como para que nunca tenga tiempo y para que todo el mundo esté demandando tu tiempo. Entonces tienes que analizar más. ¿Cómo trabajar con tu jefe cuando tu jefe no tiene liderazgo? Cuando tratas de transmitirle y simplemente no escucha. Bueno, esa es una pregunta interesante. Yo le daría 3 respuestas. Primero, piensa que tu jefe puede querer o avanzar. 2, piensa que le hayas hecho tú algo indebido y no te esté oyendo a ti. 3, invítalo a algún material, a algún webinar, compártele el libro que te mandamos. Trata, es muy interesante, el ser humano como que a veces es un switch que se prende y se apaga, entonces tenemos que alimentar que esté prendido en estas épocas porque muchas condiciones nos apagan en esto. Armando, ¿cómo liderar a los subordinados que te quieren tu puesto y quieren brincar la línea de mando? Bueno, esto en la mayoría de empresas es fusilamiento, pero lo que tenemos que buscar con un buen subordinado es que el buen subordinado, como una chimenea, me tiene que empujar a mí hacia arriba para que él ocupe mi puesto. El subordinado que me quiere imitar mi puesto, pues tenga cuidado porque si es inteligente va a empezar a brincarme y va a empezar a trabajar con el jefe de mi jefe. Y si yo he abierto y no la relación con mi jefe, voy a tener problema. Parte del problema de un subordinado que me quiere brincar es que cerrarle la puerta a él, pero sobre todo estar yo mucho más cerca de mi jefe para que poder desde ahí manejarlo. Jesús, gracias por tu felicitación, siempre cariñosos. ¿Cómo sabemos si es el mejor momento para aplicar un 360? Bueno, un 360, si me hablas una evaluación, en las empresas desarrolladas se hace 1 o 2 veces al año. Si aplicas el liderazgo 360, el cuestionario, cualquier momento es el mejor momento para trabajar. La lectura de un libro hoy que no sea de liderazgo 360. ¿Qué libro me recomendaría Jesús? Ay, tú sabes que yo primero soy fanático de Malcolm Gladwell. Hay un libro que es mi libro favorito de cabecera, que es Outlier o Fuera de Series. Lo que hacen y las historias de la gente que ha cambiado el mundo y que esto es muy interesante. Hoy, en clase de maestría, yo que sé que tú eres psicólogo, hay un libro que me llamó mucho la atención de 2012, porque lo presentó un alumno de avanzada que se llama Los psicofarsantes. Y los psicofarsantes es un libro corto de 112 preguntas discutiendo las pocas aportaciones que hemos hecho en recursos humanos los psicólogos, en reclutamiento, selección, capacitación y evaluación de desempeño. Lo puede encontrar en internet. Todo depende qué es su ánimo de estudiar y de avanzar. Gente que está teniendo éxito o donde hay dificultades y que aportar. ¿Alguna pregunta o comentario más? Bueno, pues le agradecemos mucho el haber estado con nosotros.
Vuelvo a decirle que el próximo jueves es Thanksgiving Day y por lo tanto el Día de Acción de Gracias. Yo le quiero dar unas gracias muy especiales por este es el último webinar que haremos este año, en donde hemos hecho varios, y desearle, el primero en desearle feliz Navidad. Ya si va por las tiendas, encontrará que se vende Navidad y estamos a semanas de la Navidad. Acuérdese, mejor trabajo hoy, mejores Navidades mañanas y avances. Gracias, Javier. Seguiremos platicando. Que tenga buena tarde y una rica comida para trabajar. Gracias.